Secretos revelados de la pasión de Jesús. En esta oportunidad, el canal Síntesis ha querido publicar una serie especial sobre la pasión de Jesús y todos los eventos que acompañaron su vida, desde la entrada pública a Jerusalén hasta la muerte y resurrección. Todo el contexto del audio-video ha sido extraído del misterioso libro de Urantia, cuya autoría se dice que no es humana. Este video se ha elaborado con el objetivo de poner a juicio y opinión pública la narrativa de los hechos que la gran mayoría de la comunidad cristiana desconoce y que pueden transformar profundamente la interpretación tradicional de su historia. Nuestra opinión ante estas historias del libro es neutral y por lo tanto quedan a criterio de nuestros visitantes y toda la audiencia darle su valor y comprensión correspondiente. Disfrútalo y aprécialo con tu suscripción al canal, compártelo y comenta. En el Domingo de Ramos, según lo revelado en el libro de Urantia, Jesús y sus seguidores llegan a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta versión alternativa ofrece una nueva perspectiva sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, invitándonos a reflexionar sobre el propósito divino detrás de este evento. Jesús y sus seguidores llegaron a Betania un viernes por la tarde, donde fueron recibidos por Lázaro y su familia. La gente de Betania y Betfagé les dio una cálida bienvenida, esperando que Jesús desafiara a las autoridades judías al dirigirse a Jerusalén como un rey. Aunque Lázaro, Marta y María entendían que Jesús no buscaba un reinado terrenal. Los líderes religiosos sabían que Jesús estaba en Betania, pero decidieron no arrestarlo entre sus seguidores, optando por esperar su entrada a Jerusalén. A pesar de la tensión, Jesús mantuvo una calma serena. Mientras dormía esa noche, sus seguidores estaban alerta, anticipando cualquier confrontación. Al día siguiente, incluso siendo sábado, cientos de peregrinos llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y a Lázaro, quien había sido resucitado por él. El sábado en Betania, mientras los peregrinos y las autoridades judías se preguntaban sobre la posible llegada de Jesús a la fiesta, la gente se alegró al saber que estaba en la ciudad. Pero los líderes religiosos estaban perplejos ante su audacia, especialmente por la resurrección de Lázaro, lo que los convertía en un problema para ellos. 6 días antes de la Pascua, se celebró un banquete en honor a Jesús y a Lázaro, desafiando al Sanedrín. Durante la cena, Jesús dialogó sobre antiguas leyendas y expresó su deseo de derribar las murallas del prejuicio con el amor del Padre. Al final del festín, María ungió a Jesús, lo que provocó la crítica de algunos, incluido Judas Iscariote. Jesús defendió el gesto de María, señalando su fe en sus palabras sobre su muerte y ascensión. Esto provocó resentimiento en Judas, quien comenzó a idearle rencor. Los líderes religiosos, al enterarse del banquete, decidieron también matar a Lázaro, reconociendo que su resurrección podía fortalecer la causa de Jesús. El domingo por la mañana, Jesús reunió a sus apóstoles en el jardín de Simón y les dio instrucciones finales antes de entrar en Jerusalén. Les aconsejó abstenerse de trabajar públicamente durante la Pascua y les instó a vigilar y orar. Habló sobre el ministerio de los apóstoles hasta ese momento y entregó fondos para su entrada en la ciudad.
Posteriormente, advirtió a Lázaro que evitara ser capturado por el Sanedrín y éste huyó a Filadelfia. A pesar de la crisis inminente, la actitud jovial de Jesús impidió que sus seguidores comprendieran plenamente la gravedad de la situación. La partida hacia Jerusalén desde Betania ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde de aquel domingo. Jesús sentía un profundo afecto por Betania y su gente, quienes lo habían aceptado y creído en él. Reflexionó sobre su entrada en Jerusalén, sabiendo que se acercaba el final de su vida terrenal y que el Sanedrín había decretado su muerte. Decidió realizar una entrada pública, siguiendo una profecía que describía al Mesías, montando un asno, como un símbolo de paz y buena voluntad. Jesús buscaba transmitir un mensaje espiritual a través de este gesto, ya que había fracasado en enseñar claramente a sus seguidores sobre la naturaleza de su reino. En Betfagé, Jesús envió a Pedro y a Juan para traer un pollino que utilizaría en su entrada a Jerusalén. A pesar de que inicialmente encontraron resistencia, el dueño del pollino les permitió llevarlo cuando supo que era para Jesús. Mientras tanto, la noticia de la llegada de Jesús se extendió por Jerusalén, atrayendo a multitudes que lo recibieron con entusiasmo. Al llegar a la cima de los Olivos, Jesús lloró al contemplar la ciudad, prediciendo su destrucción por no reconocer la hora de su visita divina. Descendiendo del monte, se encontró con una gran multitud que venía a recibirlo desde la ciudad, con ramas de palma y gritos de alegría. Aunque la bienvenida fue sincera, muchos de los que aclamaban a Jesús pronto lo rechazarían cuando se dieran cuenta de que no cumpliría con sus expectativas terrenales de un líder político. A pesar de la agitación en la ciudad, la pregunta sobre quién era Jesús se extendió entre la gente y la respuesta fue que era Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Después de devolver el asno a su dueño, Jesús y los 10 apóstoles recorrieron el templo, observando los preparativos para la Pascua. No se hicieron intentos por molestar a Jesús, ya que el Sanedrín temía la reacción del pueblo, lo que ayudó a evitar un arresto inmediato. Esta aclamación pública permitió a Jesús ofrecer una última oportunidad para que los habitantes de Jerusalén y los visitantes escucharan su mensaje. A medida que la tarde avanzaba y las multitudes buscaban comida, Jesús y sus seguidores se quedaron solos. Fue un día extraño y los apóstoles estaban pensativos pero callados. Observaron a la gente depositar sus contribuciones en el tesoro del templo, notando cómo los ricos daban grandes sumas, mientras que una pobre viuda apenas podía aportar 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús destacó la generosidad de la viuda, quien dio todo lo que tenía a pesar de su necesidad. Al avanzar la tarde, Jesús y los apóstoles caminaron en silencio por los patios del templo, recordando las emociones asociadas con visitas anteriores. Jesús decidió regresar a Betania para descansar y junto a Pedro y Juan se dirigió a la casa de Simón, mientras que los demás apóstoles se alojaron con sus amigos en Betania y Betfagé. Este domingo por la tarde, al regresar a Betania, Jesús lideraba la procesión de apóstoles en silencio. No pronunciaron palabra alguna hasta que se separaron al llegar a la casa de Simón.
Nunca antes hubo 12 seres humanos que experimentaran emociones tan diversas e inexplicables como las que surgían ahora en la mente y el alma de estos embajadores del reino. Estaban confundidos y desconcertados, sin saber qué esperar del futuro y demasiado asombrados para sentir temor. Desconocían por completo los planes del maestro para el día siguiente y no plantearon ninguna pregunta al respecto. Se dirigieron a su alojamiento, aunque durmieron poco, excepto los gemelos, sin organizar una vigilia armada de Jesús en la casa de Simón. Andrés, abrumado por sus responsabilidades como líder del cuerpo apostólico, estaba completamente confundido y atormentado. Fue el único apóstol que no se dedicó a evaluar seriamente la explosión popular de aclamación. Estaba demasiado preocupado por el comportamiento de algunos de sus compañeros, especialmente Pedro, Santiago, Juan y Simón el Celote, durante la conmoción. A lo largo de este día y los siguientes, Andrés se vio atormentado por serias dudas, pero nunca expresó estos sentimientos a sus asociados apostólicos. Le preocupaba la actitud de algunos de los 12, que sabía que se habían armado de espada, aunque desconocía que su propio hermano, Pedro, también llevaba un arma. La procesión a Jerusalén causó en Andrés una impresión superficial. Estaba demasiado inmerso en sus responsabilidades como para verse afectado de otra manera. Simón Pedro, inicialmente abrumado por el entusiasmo de la manifestación popular, se calmó bastante al regresar a Betania esa noche. Estaba terriblemente desilusionado de que Jesús no hubiera aprovechado la oleada de favor popular para hacer alguna declaración. No entendía por qué Jesús no habló a las multitudes en el templo, ni permitió que lo hiciera uno de los apóstoles. La reacción posterior a la procesión fue desastrosa para Pedro. Esa noche se encontraba meditabundo y profundamente triste. Para Santiago Zebedeo, el día fue de perplejidad y confusión. No lograba captar la esencia de lo que ocurría y se deprimió cuando Jesús desmontó del asno y caminó tranquilamente por los patios del templo. No entendía por qué estaban desperdiciando la oportunidad de proclamar el reino. Por la noche, su mente estaba dominada por una incertidumbre desconcertante y terrible. Juan Zebedeo estuvo cerca de comprender el porqué de las acciones de Jesús. Recordó las palabras de Zacarías que describían la llegada del Mesías como hombre de paz, cabalgando en un asno. A medida que reflexionaba sobre esto, comenzó a comprender el significado simbólico de la procesión. Su mente tendía naturalmente a pensar y sentir en símbolos, lo que le permitió disfrutar del episodio y evitar una depresión excesiva por su aparente falta de propósito. Felipe estaba completamente desconcertado por la repentina manifestación y su espontaneidad. Mientras descendían de los olivos, no pudo ordenar sus pensamientos lo suficiente como para determinar el significado de esta demostración. En cierto modo, disfrutó del evento porque su maestro estaba siendo honrado. Pero, al llegar al templo, estaba perturbado por el pensamiento de que Jesús tal vez le pidiera que se ocupara de alimentar a la multitud. La conducta de Jesús al dar la espalda a la multitud fue un gran alivio para Felipe. Después de experimentar alivio por sus temores personales sobre las necesidades materiales de las multitudes, Felipe se unió a Pedro
en expresar su desilusión por no haberse hecho nada por enseñarles. Esa noche, reflexionó sobre estas experiencias y estuvo tentado a dudar de toda la idea del reino, pero no expresó sus dudas a nadie por amor a Jesús. Natanael, además de apreciar los aspectos simbólicos y proféticos, fue el que más cerca estuvo de comprender la razón del Maestro para reclutar el apoyo popular de los peregrinos pascuales. Comprendió que la entrada espectacular evitó que Jesús fuera arrestado de inmediato por los líderes judíos. Por esto no se sorprendió cuando Jesús no hizo uso de las multitudes aclamantes una vez dentro de la ciudad. Natanael confiaba en la habilidad de Jesús para comprender a los hombres y manejaba situaciones difíciles. Mateo al principio estuvo confundido por la manifestación espectacular, sin captar su significado, hasta que recordó la escritura de Zacarías que aludía al regocijo de Jerusalén por la llegada de su rey. Durante la procesión, Mateo entró en éxtasis y esperaba algo extraordinario al llegar al templo. La mofa de un fariseo sobre Jesús lo enfureció, pero se contuvo. Estaba deprimido en el camino de vuelta a Betania, pero por la mañana estaba más animado, aceptando la situación con buen ánimo. Tomás era el hombre más confundido y pasmado de los 12. La mayor parte del tiempo, simplemente siguió contemplando el espectáculo y preguntándose honestamente cuál sería el motivo del Maestro al participar en una demostración tan peculiar. Consideraba la manifestación un tanto infantil, si no tonta. Dedujo que el propósito era asustar al Sanedrín para que no arrestaran al Maestro de inmediato. Al volver a Betania, pensó mucho pero no dijo nada. Para la hora de dormir, la sagacidad del Maestro había empezado a tener cierto encanto humorístico para él. Para Simón el Celote, este domingo comenzó como un gran día. Soñaba con el establecimiento de un nuevo gobierno nacional de los judíos, con Jesús como rey. Se imaginó que el Sanedrín estaría muerto antes de la puesta del sol, pero en la tarde estaba desilusionado y en silencio. Para los gemelos Alfeo fue un día perfecto, disfrutaron de todo y no experimentaron la desilusión de los otros apóstoles al final del día. Lo consideraron el día en que se sintieron más cerca del cielo en la tierra. Judas Iscariote fue el más adversamente afectado, pues le pareció infantil y ridículo. Jesús le recordaba más a un payaso que a un rey, y estando disgustado con el espectáculo, casi decide abandonar la idea de establecer el reino del cielo. A pesar de esto, decidió quedarse al menos otro día, principalmente porque llevaba la bolsa y no quería desertar con los fondos apostólicos. Judas estaba profundamente influenciado por la irrisión de sus amigos saduceos. Ningún otro factor ejerció una influencia tan poderosa sobre él en su determinación final de abandonar a Jesús y a sus apóstoles como este episodio. Cuando Judas llegó a la puerta de la ciudad, un saduceo prominente, amigo de la familia de Judas, se burló de él y le dio una palmada en la espalda, invitándolo a unirse para aclamar a Jesús de Nazaret como el rey de los judíos, que llegaba montado en un asno. Judas no temía la persecución, pero no podía soportar el ridículo. Este sentimiento de ser objeto de burla se mezcló con la emoción de venganza que había estado cultivando durante mucho tiempo. Ahora,
Judas sentía un temor fatal al ridículo, un profundo sentido de vergüenza hacia su maestro y sus compañeros apóstoles. Por esto, en su corazón ya se consideraba un desertor del reino. Solo necesitaba encontrar una excusa plausible para romper abiertamente con Jesús. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos, según lo revelado en el libro de Urantia, nos lleva a explorar las profundidades del mensaje espiritual de Jesús de una manera única. A través de esta narración alternativa, podemos apreciar nuevas dimensiones de humildad, entrega y propósito divino en la vida de Jesús. Independientemente de las discrepancias con otras fuentes religiosas, esta versión nos invita a reflexionar sobre el significado eterno del ministerio de Jesús y su impacto en la humanidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si crees que este contenido ha sido de tu interés personal, te invitamos a que te suscribas al canal, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario. No te pierdas los demás videos de esta serie. Este video ha sido producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael D.L.V. Fuente Síntesis, el libro de Urantia de autoría no humana, con los derechos de la Fundación Urantia. Muchas gracias por su apoyo.